bravo soy yo. Soy Bravo y esto es Franco y Bravo. El bravo soy yo. El bravo soy yo. El bravo soy yo. Soy Oscar Eduardo Bravo, les doy la más cordial bienvenida a Franco y Bravo, este programa que se emite de lunes a viernes a través de ATV, la señal más importante de todo el país que abarca todo el territorio nacional y a través de atv.p. ATV está en una transmisión muy importante del Mundial de Voleibol Sub-17, en donde Perú ya ha tenido un triunfo bastante importante. Hemos transmitido las Olimpiadas, ahora el voleibol, y ATV está en un proceso de poder mostrar a ustedes todo lo que significa el despegue del deporte peruano. Hoy es martes 20 de agosto y quiero informarles que por fin el club Cienciano del Cusco separó definitivamente al futbolista y seleccionado Cristian Cueva, después que su aún esposa Pamela López lo denunciara por violencia física y psicológica. Entre tanto, a través de un comunicado, el mismo Cristian Cueva asumió totalmente su responsabilidad, pero aseguró que fue la respuesta ante una situación ocasionada por su pareja. Por otra parte, el Poder Judicial le ha otorgado medidas de protección a Pamela López y prohibió definitivamente al futbolista cualquier acercamiento, al tiempo que se le instalará a ella un botón de pánico en su celular y tendrá patrullaje policial constante en su vivienda. Lamentable el caso de Cristian Cueva. La presidenta Dina Boluarte y otros funcionarios de su gobierno fueron denunciados hoy ante la Corte Penal Internacional de La Haya y regida por el Estatuto de Roma, por las muertes ocurridas en las protestas sociales que se iniciaron en diciembre del año 2022. Y en el plano económico, el Tribunal Fiscal dispuso que la empresa Bacus deberá abonar a la SUNAT 1.618, miren la cantidad, 1.618 millones de soles, luego de ratificarse las multas que se le impuso entre los años 2014 y 2019 y que fueran apelados ya en su oportunidad. Y atención a este dato, el Ministerio de Salud ha confirmado, miren los números, que el número de fallecidos por dengue en el Perú es hasta hoy de 242 personas, pero que estamos en una etapa más controlada, 242 muertos. Se han adquirido nuevos lotes de vacuna, dicen, y esto es alarmante. Por el dengue, 242 peruanos muertos y esperemos que esto no crezca más. El día de hoy voy a conversar con el ex vicealmirante José Cueto Acerbi, congresista de la República. Vamos a hablar también con un embajador respecto a la PEC. Vamos a ver a nuevos líderes de diversos partidos políticos que nos están presentando propuestas para el próximo proceso electoral. Todo esto es a través de Franco y Bravo. Aquí comienza Franco y Bravo. Se ve. Allá. El almirante José Ernesto Cueto Acerbi es un almirante retirado y político peruano. Fue jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas desde el año 2012 hasta el 2013 y es congresista de la República hasta el año 2026. Él ha nacido hace 68 años en Lima, estudió en la Gran Unidad Escolar Bartolomé Herrera en el distrito limeño de San Miguel. Luego ingresó a la Escuela Naval del Perú, de donde egresó como alférez de fragata y posteriormente siguió un posgrado en la Universidad de Piura. Fue elegido congresista por Renovación Popular y ahora ya no está más en ese partido. ¿Cómo está, almirante? Gusto de saludarte. Un placer, Oscar. Muchas gracias por la invitación. Para mí el gusto. Siempre hay confusión. Les dicen almirante, pero no son almirantes. ¿Es vicealmirante? ¿Es el cargo? ¿Cuál es el rango máximo al que llega
un marino en ejercicio? Porque nuestro único almirante es don Miguel Grau, Sí, ¿sí? correcto. Háganos la aclaración. A ver, lo que sucede es que en la Marina, por lo menos, cuando uno está ascendiendo los grados, tenemos, digamos, grupos, ¿no? Cuando uno es teniente segundo, teniente primero, ¿no? Se les dice tenientes en general. Cuando uno es capitán de corbeta, capitán de fragata o capitán de navío, se le dice comandantes en general. Y cuando uno asciende a contraalmirante y vicealmirante, que son los grados más altos, se les dice almirantes. Se les dice. Se les dice almirantes en general. Ahora, cuando uno es comandante general o jefe del comando conjunto, ya tiene las 4 estrellas. Y el grado es almirante, que es un grado honorífico, porque realmente el único almirante, gran almirante del Perú es don Miguel Grau. O sea, no está mal dicho cuando les dicen almirante. No. Es una forma de llamarnos. Está bien que sea. usado. Está bien Como a usado. los generales en general, sea de brigado, Ya división, sea se le brigado, dice división, general. igual. Ok. Así es. De acuerdo. Entonces, señor almirante, nuevamente bienvenido. Muchas gracias. Y usted tuvo una muy buena bienvenida al mundo de la política, llegando con Rafael López Aliaga Sí, a claro. través de Renovación. Así es. Pero ahora se pelearon, se divorciaron, se separaron. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No fue una pelea, ni una separación, ni un divorcio, ¿no? ¿Qué fue? Como en todo partido político, en todo grupo humano, hay algunas diferencias, ¿no? Que se van, de repente, algunas agudizando, otras no. Hubieron un par de temas que nosotros no estábamos de acuerdo. Uno particular, que es un tema interno de la bancada, del partido en general, que no estuvimos de acuerdo, entonces optamos, por lo menos desde nuestro punto de vista, por lo más sano en ese momento, que fue retirarnos del partido para no perjudicar la marcha del propio partido, ¿no? Y eso permitió a la vez de que otras personas que inicialmente se habían salido regresaran, se han comprado más y ahora son una bancada, ¿no? Un poco más grande que la que teníamos nosotros. Está hablando usted del caso específico de Norma Yarrow. Norma Yarrow se retira de Renovación Norma Yarrow, Diego Bazán y Jessica Córdoba. y se van a Avanza País. Avanza País. Hacen una bancada con Avanza País. Y ya existía la bancada de Ya Avanza existía la País. bancada de Avanza País y se integran. Avanza País tenía 7 miembros, Pasaron a los 10. otros 3 tenían 10 10. miembros. Esa fue la bancada de Avanza País. Sí. Pero luego pasa el tiempo y Norma Yarrow vuelve, eso genera algunas controversias, pero llama también la atención la posición de Norma Yarrow, porque se va de la bancada de ustedes al poco tiempo que el mismo López Aliaga decía que no solamente llegaba ahí al Parlamento, sino iba a ser su primera dama, si es que él llegaba a la presidencia de la República. Sí, claro. La primera dama no le duró ni 3 semanas, se divorciaron al toque. ¿Qué pasó? No hubo divorcio, lo que pasa es que no ¿Cómo se que dio... no? ¿Se fue? ¿Se fue a otro partido? ¿Se fue a otra agrupación? Digamos que ahí hubo Ahí fue el primer choque. divergencias que hubieron dentro de la misma bancada, recién ingresados, ¿no? Ellos decidieron, ¿no? Retirarse los 3 para irse a Avanza País, nosotros seguimos adelante. Y después de 2 años, como te digo, ha habido nuevamente esta recomposición donde está Norma al lado de Porky con nosotros, ¿no? Ahora nosotros no estamos peleados con nadie, no nos hemos peleado, simplemente mantenemos nuestra independencia con los mismos valores, con los mismos principios, con la misma línea de trabajo que hemos venido desarrollando desde el inicio. Almirante, dicen que nunca hay que escupir al cielo. Ustedes criticaban mucho el transfugismo. Así es. El hecho de que una gente arme su propia bancada, se vaya a un partido, se vaya al otro, y terminó usted haciendo lo mismo. Bueno, sí, pues, ¿Qué pasó? no, nada, simplemente como te digo, tuvimos algunas diferencias y dimos un paso al Pero es feo costado. que le digan tránsfuga. No es una palabra agradable. No, no lo es. Mira, yo sigo manteniendo mi posición con que me afecte eso de por medio, ¿no? Que cuando uno ingresa al Parlamento con una votación en un partido, lo que debería pasar realmente, y así lo deberíamos tener escrito, es de que si ingresan 10 de un partido, 10 deben terminar. O sea, no debe haber estos cambios, ni siquiera por cuestiones de conciencia. Porque cuando uno ingresa con 10, atrás de uno hay 10 o 20 o 30 más que no llegaron a ingresar. Entonces, para mí lo lógico sería de que si yo ingreso y por el motivo que fuera, no estoy de acuerdo, no me parece lo que sea, yo tengo que tener la posibilidad formal y legal para salirme
no solo de la bancada del partido, sino salir también del Congreso para que el accesitario ingrese. Y de esa manera tú mantienes la elección primigenia. Si primigeniamente éramos, creo que 9 bancadas con números determinados, las 9 bancadas, tal como entraron, deben terminar. Ahora Y son aquellos que no están de acuerdo, pues simplemente se van. Ahora son 17. No, somos 13 bancadas. 13 bancadas, 13 bancadas. Y bueno, Y la que más se ha fraccionado justamente es Perú Libre, ¿no? ya, y ese marco teórico, digamos, ese marco filosófico que usted nos está dando, que sería lo idóneo, termina como un diablo predicador, porque es lo que predica, pero no lo que practica. No, porque no está, tú lo practicas si que estuviera ¿cómo se llama? Escrito. En el supuesto. En el supuesto. SD, o sea, pero no estamos se da, hablando pues. futurología, entonces porque no se da, me cambié de camiseta. No, no. A usted le eligieron para que sea de Alianza y se fue a la U. No, nunca. No, no me hables de Alianza. al de la U, revés. yo soy de la U. Y nunca me voy a ir a la Alianza. Es No un me hables de ejemplo, eso. es un ejemplo, Yo sé. ¿ok? Pero lo eligieron para que esté en un equipo y ahora está en otro grupo. Y Rafael López Aliaga... Pero no ha entró tenido- partido, ojo. Porque nosotros lo que necesitamos es tener una bancada para poder trabajar y emitir leyes. Pero y trabajar. implícitamente se ha ido del Pero partido. No, nos hemos ido sí del Se partido. ha ido del partido, pues. Pero no nos Así hemos no ido a esté en ningún otro ya partido. se fue. A usted No, lo eligieron. estamos en por otra eso. bancada, A nada usted más. lo eligieron por renovación. Así es. Y ahora ya no es de renovación. Pero la gente que nos elige y que nos sigue y ve nuestra trayectoria en el Congreso, se supone que Se supone, respalda. es un supuesto. Bueno, Ok, lo que tú estás hablando también es un no, supuesto. que usted no tiene estadísticas como No, para poder no. para decir ello. En cambio, los números no mienten. Los números le eligieron a usted con Renovación Popular, no para que se vaya a otra agrupación política. Eso No también... me he ido a ninguna oposición política. A otra Eso es lo que bancada. estoy tratando de corregir. No, yo le entiendo. Gracias por corregirme. Pero a lo que voy es que ha formado otra bancada habiendo sido elegido usted por una opción política diferente a la que está representando ahora. Pero no hemos cambiado nuestra línea política. Han cambiado de líder. No. ¿Cuál Su- es el líder? Su líder es Rafael López Aliaga, entonces sigue siendo el líder de Renovación. No, nosotros estamos en una bancada. Ojo, nosotros no hemos peleado con Rafael. No nos hemos peleado con nadie. Nosotros simplemente hemos mantenido una posición en un tema muy particular que no hemos estado de acuerdo y hemos decidido dejar en libertad al resto de la gente de la bancada. Eso es lo que ha pasado. No hay más. Nosotros seguimos en nuestros principios, seguimos en la línea que nos hemos trazado y por la cual creo yo la mayoría de la gente que ha votado por nosotros, que en mi caso es personal de la Fuerza Armada y Policía Nacional, seguimos en esa línea. ¿En qué se ha beneficiado nuestro país con la presencia suya en el Congreso? ¿Cuál es la ley más importante que usted ha podido lograr? A mí no me gusta hablar de primera persona, ¿ya? Pero sí te voy a decir que como bancada, como grupo, hemos impulsado varias leyes. Usted. Una. Me está diciendo como grupo. Yo estoy preguntando Lo que no en pasa plural, es que sino en para singular. para hablar de primera persona, ¿no? Yo tengo que tener el respaldo de mi bancada. ¿Ya? Por eso es importante tener una bancada, porque si no, pasas a los no agrupados y es bien difícil lograr que sacar algún tipo de ley. Ese es el motivo ¿Qué ley principal. con nombre propio? ¿Cuál es la ley que La usted mal ha sacado? llamada ley de lesa humanidad, por ejemplo, Esa es hechura suya. con Fernando Rospigliosi, Ya. que está ahora de moda y están que la tratan de desarticular. Otra ley que he promovido y que espero que salga pronto es la ley que le llaman también de control de las ONGs. Otra es la modificación de la ley 1133 del decreto legislativo, que es un incentivo perverso para la juventud de las Fuerzas Armadas y ¿Por qué Policía es Nacional. perverso? A ver, cuéntenos de qué se trata. Porque esta ley, este decreto legislativo que salió en la época de Humala, lo que genera, a diferencia del resto de los militares que estamos en la 19846, es, por ejemplo, te voy a dar un dato nomás que creo que solo la gente lo va a entender. Cuando yo me voy al retiro, y si Dios me llama, no sé si arriba o abajo, mi pensión pasa el 100% a mi esposa, como debe ser, ¿no? Con este decreto legislativo, los muchachos que todavía están en actividad, y así tienen 10 años de oficiales, o de suboficiales, o de técnicos, su esposa o su viuda recibe el 55%. Y si encima eso pasa a la orfandad, a la pensión de orfandad, es la mitad de eso. Otro. Ellos les han subido el aporte que hay que dar para sostener la caja. Pero el Estado no se ha subido un solo, un porcentaje, ni uno. Eso por decirte algo, eso significa plata, Sí. ¿no? Esa diferencia que hay en este decreto legislativo
como en el nuestro, que nació bien para sostener a la caja militar policial y que después el gobierno militar lo cambió, un ministro de Economía que en paz descanse, generó la real quiebra técnica que tiene la caja. Porque tú cualquier sistema previsional durante 30 Estoy años... hablando de Carlos Boloña. No, estoy hablando de Silva Ruete. De Javier. De Javier Silva Ruete, que ya falleció. El gobierno militar de Morales Bermúdez. Morales Bermúdez lo cambió. Bueno, esa quiebra técnica ha generado el gran problema que tenemos ahorita con las pensiones militares y policiales, que obliga al Estado, que finalmente es el dueño de todo, a tener que solventar las pensiones del personal militar policial. Usted ha sido presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ha sido el líder de todas las Fuerzas Armadas de nuestro país, un puesto sumamente importante. Recordemos que un presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas llegó a presidente de la República, Juan Velasco Alvarado. Usted tuvo un mando militar muy importante. ¿Por qué seguimos con rezagos del terrorismo en la zona del Braen? Tan difícil es un trabajo militar para que 20 años después de haber derrotado a Sendero Luminoso todavía sigamos con esto y sigan muriendo miembros de las fuerzas militares y policiales? Y civiles, no te olvides de los civiles que los matan. ¿Qué pasa? Porque hoy por hoy el Sendero Luminoso, los rezagos de Sendero, ahora llamado militarizado Partido Comunista del Perú, no es otra cosa que un cartel de droga. Bueno, pero ustedes los tienen ubicados. Ahí voy. ¿Cuál es el gran problema? Ustedes los tienen ¿Por en qué, qué peso. ¿por qué la gente Perdóneme, Sí. almirante. Ustedes saben en qué zona del Braen están. Por supuesto. ¿Ok? Es muy fácil, a la bruta, como que dice, un avión, rockets, se acabó, Sí. y diezmados totalmente, y muerto el perro, se acabó la rabia. Y te Pero matas. y te matas a un montón, aledaños, lamentablemente, muchos inocentes. Esos son los costos de la guerra. El problema no es ese, el problema son ¿Cuál los es? niños que hay ahí. Sendero Luminoso toda la vida utilizó como escudos a niños, utilizó como escudo a mujeres. Si ustedes han visto el operativo Patriota, donde conseguimos algunos videos, donde se le ve a José bailando con chicas, que todas son su servidumbre sexual, por supuesto, y tienen hijos por todos lados, y tienen decenas de niños, que cuando se les lleva a tratar de hacer un operativo, que es dificilísimo entrar en esa zona, porque no solamente tienen covachas, tienen bombas, tienen minas, es una zona difícil de entrar. Lo más fácil es agarrar el área, ¿no? Como los americanos hicieron alguna vez, dicen, en Vietnam, y le metes bomba napalm, y napalm, más todo eso, y te desapareces a todo el mundo ahí. Pero el costo de las vidas de esa gente, que para mí son inocentes, esos niños, esos pioneritos, que no conocen otra cosa que la brutalidad de esta gente, no merecen ese tipo de vida. ¿Los cuerpos de inteligencia del ejército y de la policía coordinan? Sí, claro. ¿O son entes separados? No, todos coordinan. El Sistema Nacional de Inteligencia coordina a todos los entes de inteligencia. Si logramos capturar a Abimael Guzmán, a Víctor Polay, a los criminales más tenebrosos de nuestro país, ¿por qué no se puede capturar a Vladimir Cerrón? ¿Qué pasa con nuestros servicios de inteligencia militar y policial? Buena pregunta. Yo también me la hago a cada rato y hablo mucho con el sistema de inteligencia. La gran diferencia es de que las épocas y la tecnología ha cambiado bastante. Pero no me va a decir que Vladimir tiene más tecnología que el Estado peruano. Bueno, pero por más que tenga apoyo de Cuba. habría que tener en cuenta de que si tienen apoyo de otro, que es lo que yo creo personalmente, que tienen apoyo... ¿Usted cree que está protegido por el Ejecutivo? Yo creo que está protegido por alguna entidad. Acuérdense que el señor Cerrón fue un agente dormido de Cuba y tiene mucha relación con algunos servicios de inteligencia. Hoy por hoy es muy fácil, ¿no? Y lo ha demostrado el señor Cerrón hace poco saliendo al aire con su gente. O no lo agarran, es llegar al IP, pero no llegan a él. ¿Pero cuál IP? Ese es el tema que la gente no conoce. No, porque yo puedo estar acá, ¿no? Y tengo un sistema que lo hace. Yo puedo estar tuiteando contigo de acá, así, a medio metro, pero si un sistema capta mi señal, puedo a través de estos sistemas de inteligencia, estos sistemas de desviación de señal, que genere que yo estoy hablando contigo y yo me encuentro en este momento en Chincha. Claro, lo geolocalizas hacia otro lado. Y también pueden soltar la información desde cualquier lado. ¿Y teléfonos encriptados también? Todo. Tú no te imaginas. O sea, él cuenta con una tecnología tan fuerte que el Estado peruano no puede dar con él. Es la única razón que yo veo para que a través de la tecnología no lo capten. Y que lo están protegiendo. Y debe haber algún sistema
no sé si es directamente de algún sistema de inteligencia pro este angelito, o la otra alternativa es que efectivamente saben dónde está y lo están protegiendo. ¿Va a postular usted a algún puesto en el Senado? Regreso a tu pregunta inicial, no tengo partido. Como no dice que no se ha pelado, que no se ha ido del partido, que solamente ha hecho su bancada. Pero es que han hecho una... Está bien claro, pero no se entiende. A ver, explíqueme. No, lo que pasa es que para postular, claro, hay una cuota diferenciada de invitados. No salvo que me inviten a algún partido, seguro que postulo. ¿Así? ¿Qué quiere ser? ¿Ah? ¿Qué quiere ser? Si yo finalmente me animo, me gustaría ir al Senado. Para hacer, no hay otra cosa. ¿Para hacer qué? ¿Para hacer qué? Para controlar a los diputados, a ver las leyes que saquen. Esa es la chamba del Senado, entre otras. ¿Se siente bien como congresista? Me siento bien normalmente, pero decepcionado también, bastante. ¿Qué no le gusta? Algunas cosas que suceden en el Congreso, ¿no? ¿Cómo Algunos arreglos bajo la mesa, que no estoy de acuerdo con ellos. ¿Le ha gustado la política? Sí, siempre me ha gustado. Es más, yo era uno de los oficiales que cuando estaba en actividad hablaba con mi gente y les decía siempre, y tengo una frase ahí, a pesar de que uno es militar, en el caso naval, hay que estar con la política, hay que estar dentro de la política, pero no con la política. ¿Y cómo ve a su camarada de armas, Santauro Humala? Bueno, el pata es un loco. Ese pata no, o sea, yo no entiendo hasta ahora, estas encuestas, por eso no les creo, cómo puede haber gente que siquiera le dé un 1% de posibilidad con ese discurso de odio, de muerte, de asesinato, que si tú eres gay no te mato y que va a matar hasta a su hermano. Es puro bluff para mí, ¿no? Pero lo están magnificando justamente la izquierda para hacerlo surgir. Y yo creo que ese es un distractivo y el tema no va por ahí. Le agradezco que haya venido. Gracias, Oscar. Muy gentil. Muy amable también. Se le dio el almirante Cueto, José Cueto Acerbi, quien estuvo aquí en Franco y Bravo. Según sostiene, les informo, el juez supremo César San Martín, la naturaleza de los delitos de lesa humanidad como crímenes internacionales prevalecerían por encima de la polémica ley aprobada por el Parlamento. San Martín ha señalado que aún no tiene casos relacionados con esta nueva ley por lo mismo que no puede adelantar opinión. Pero sin embargo, subrayó la importancia de cumplir con las convenciones y tratados de derechos humanos. Hay cosas que no me puedo pronunciar porque podrían llegar a la sala penal permanente. Los delitos de lesa humanidad son crímenes internacionales que como tal están regulados en el derecho internacional penal. Hay toda una discusión acerca de la aplicación de los estatutos de la ley internacional. Ya la Corte Suprema en varias decisiones ha fijado un criterio. Obviamente, con la promulgación de esta ley viene la idea o viene un tema de decidir si en efecto corresponde aplicar llanamente sus disposiciones o no. Como todavía nosotros, la Sala Penal Permanente no tiene un caso como este, pues obviamente no puedo adelantar opinión. Pero sí sostenemos la necesidad, la obligación de cumplir las convenciones y tratados sobre derechos humanos. El embajador Carlos Vázquez Corrales, del próximo 10 al 16 de noviembre en nuestro país, está trabajando para la reunión de presidentes y jefes de Estado en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la APEC, que integran 21 economías de todo el mundo. El embajador Carlos Vázquez Corrales es el presidente de las reuniones de altos funcionarios que ya se vienen realizando como reuniones de trabajo y preliminares. Él es un diplomático de carrera con 30 años de experiencia. Se ha desempeñado en la misión permanente del Perú ante las Naciones Unidas, también en el Consulado General del Perú en Nueva York y en la delegación permanente del Perú ante la UNESCO. Encantado de saludarlo. Muchas gracias por haberme invitado a su programa. Para mí el gusto de poder conversar con usted. Señor embajador, ¿cómo van los preparativos para la APEC? Ya tienen varias reuniones, ya han venido muchas delegaciones, han estado en Arequipa, han estado en otros puntos del país y hay un flujo permanente de funcionarios extranjeros. Así es.
Inicialmente, cuando estábamos preparando el año APEC 2024, a fines del año pasado, cuando se llevó a cabo la primera reunión informal de los altos funcionarios y se aprobó el tema y las prioridades para el año APEC 2024, nosotros estimábamos que íbamos a recibir aproximadamente 10.000 delegados a lo largo de todo el año 2024. Esas cifras quedaron muy cortas. Hemos recibido entre la reunión de altos funcionarios, la primera desarrollada entre febrero y marzo de este año, la segunda reunión desarrollada en Arequipa, la reunión ministerial de turismo desarrollada en junio en Urubamba, me olvidé una, la reunión de finanzas en mayo también en Arequipa, la reunión tercera de los altos funcionarios con una parte de ella llevada a cabo en Trujillo, que fue la reunión ministerial de seguridad alimentaria. En total han llegado hasta la fecha 7.000 delegados. 7.000 delegados. 7.000 delegados. De acuerdo a las cifras que me acaba de transmitir la oficina de acreditaciones, que está a cargo de acreditar a todos los delegados, entre delegados e invitados en general. ¿Por qué son importantes estas reuniones? ¿Para qué sirven? Bueno, las reuniones, en primer lugar, sientan las bases de lo que va a ser la reunión de los líderes que se va a celebrar en noviembre del 10 al 16. ¿Están empezando a confeccionar los documentos finales que firmarán los dignatarios? Esos documentos se están ajustando y se negociarán entre septiembre y octubre, que son 2 declaraciones. La declaración que tienen que suscribir conjuntamente los ministros de Relaciones Exteriores y los ministros de Comercio, que es una reunión convencional de APEC que siempre se celebra todos los años, y la declaración, el entregable político más importante de todo el año APEC, que es la declaración de los líderes que se aprobaría el 16 de noviembre de este año, que es la culminación de todo un larguísimo proceso de negociaciones que ha sido precedida por reuniones de carácter ministerial. Hemos tenido una reunión ministerial de Mujer y Economía, que fue la primera, que se celebró en Arequipa, con la declaración aprobada por consenso, y este es un tema que quisiera destacar, la restauración del consenso en APEC. APEC es un foro que adopta decisiones por consenso y de carácter no vinculante, no son de aplicación obligatoria, ¿no? Son recomendaciones que el foro hace a sus economías miembros. Ha sido muy difícil llevar a cabo el consenso en los años anteriores, 2022 y 2023, debido a las tensiones geopolíticas por las que está atravesando el sistema internacional. Fue difícil en Tailandia, fue difícil en Estados Unidos. Entonces, el problema era que en aquellos años no habían entregables, no habían resultados, porque no se podían adoptar decisiones por consenso. Solo al final, cuando se ejerció una enorme presión política sobre el foro, es que se llevaron a cabo, o sea, se pudo finalmente adoptar decisiones por consenso, que fueron las declaraciones presidenciales, tanto de Bangkok como de San Francisco, que fue llamada el año pasado la Golden Gate Declaration, por el tema geopolítico. Es decir, un párrafo que algunas economías APEC querían introducir en declaraciones que tienen que ver con la agenda usual del foro, que es un foro de cooperación económica. No es un foro que trate temas de carácter geopolítico. Pero por el impacto económico que han tenido las tensiones geopolíticas relativamente recientes en los últimos 2 años, algunas economías presionaron para que haya ese tipo de declaración, de ese tipo de párrafo en las declaraciones. ¿Para qué nos sirve la APEC? ¿Qué ganan los peruanos con una presencia de estas comitivas? ¿Qué ganamos los peruanos con una presencia de tantos presidentes que van a venir de diversos lugares del mundo? Explíquenos. Yo creo que la APEC tiene 2 efectos positivos. Uno, en primer lugar, las recomendaciones de políticas públicas que son adoptadas en las declaraciones ministeriales y que deben ser tomadas en consideración por los formuladores de políticas públicas peruanas para enriquecer esas políticas públicas, para afinarlas y aplicarlas de una manera más adecuada a la realidad nacional. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el hecho de que tantos delegados extranjeros visiten el país se convierte en una especie, o sea, la APEC se convierte en una especie de plataforma de proyección de la imagen del Perú en el exterior. Y en el caso de la Cumbre de los Líderes, la importantísima presencia de aproximadamente 1.200 empresarios, porque la Cumbre de los Líderes además está precedida de la denominada Cumbre Empresarial. ¿Dónde va a ser? La cumbre empresarial va a ser en el Gran Teatro Nacional, al lado del Centro de Convenciones de Lima, donde va a ser la Cumbre de los Líderes, la cumbre política.
Y es una cumbre empresarial que se celebra todos los años en APEC. ¿Y la cumbre de los presidentes también va a ser acá en Lima? ¿Viajan a Cusco? No. No. La cumbre, Va a ser toda acá. la semana de los líderes, que va del 10 al 16 de noviembre, que está compuesta primeramente por la reunión final de los altos funcionarios que prepara todos los entregables que van a finalmente suscribir tanto los ministros como los líderes, la gran cumbre empresarial, ¿no?, que va a ser el 14 y el 15 de noviembre, el diálogo entre los líderes y los empresarios, la reunión conjunta de ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio, y todo esto culmina finalmente con la cumbre de los líderes propiamente dicha, que va a tener lugar el 15 y el 16 de noviembre. Señor embajador, ¿qué presidentes han confirmado su presencia en Perú? Bueno, hasta el momento, los líderes que han... los líderes es la denominación que se hace en el lenguaje APEC. Los líderes que han confirmado su presencia son los de Malasia, Singapur, Chile, Filipinas, ¿no? Otros líderes han dicho oficiosamente que van a visitar el Perú, pero no tenemos una confirmación oficial. Claro, ¿no? se habla de la Pero presencia de Biden, se habla de la presencia de Xi Jinping. es altamente probable. Putin. No creo que nos visite. Es altamente probable que el presidente Biden y el presidente Xi Jinping participen en la cumbre. Xi Jinping lo más seguro es que esté porque inaugura el puerto de Así Shanghái es, también, además. ¿cierto? Bueno, pues estaremos atentos al desarrollo de esta APEC que beneficia a nuestro país. Le ruego que nos tenga informados, Ok. de tal forma de que seamos el nexo, el ente comunicante, y que pueda informar a la población de los avances que están teniendo, de los logros que van a significar para nuestro país, y desearles mucha suerte. La imagen de Perú está en juego y todo el planeta nos va a estar viendo. Así es, esa es la ventaja de APEC. Cuando yo fui embajador del Perú en Singapur, y cuando me despedí del ministro de Relaciones Exteriores de Singapur, que ojalá nos visite para la reunión conjunta, Vivian Balakrishnan, él me dijo que una de las mayores ventajas de APEC era la posibilidad de proyectar una imagen adecuada del país ante la comunidad del Asia-Pacífico y ante el mundo entero, porque asumimos que nos van a visitar entre 2.000 y 2.500 periodistas extranjeros para cubrir el evento, ¿no? Oh. No solamente de las economías APEC, sino de todo el mundo. De todo el mundo. Imagínense la cantidad de imagen que vamos a poder proyectar Así al es. mundo. Esperemos que la pasemos bien. El embajador Carlos Vázquez, gracias. Muchísimas gracias por la Bienvenido. invitación. A usted. Muchísimas gracias. 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 Muy amable. Cuando regresemos vamos a conversar con un joven que, según el APRA, es una nueva luz dentro de la política. Dicen que es un gran orador. Se ha enfrentado internamente a Carla García y dicen que le ha ganado. Enrique Valderrama, el nuevo Alan, vamos a ver. Conversamos con él al volver. No cambie de canal. Soy Oscar Eduardo Bravo. Está usted en ATV+. Esto es Franco y Bravo. Está usted en Franco y Bravo, soy Oscar Eduardo Bravo, a través de ATV+. Enrique Valderrama Peña es un joven político peruano, tiene 36 años y ya es miembro de la comisión política del partido que preside Mauricio Mulder. Él ha nacido en Lima y es abogado de profesión con estudios en las Universidades Católica y San Martín de Porres. Tiene una gran ascendencia, dicen, al interior de su agrupación política, al extremo que tiene una importante legión de seguidores que lo quieren llevar a la candidatura a la presidencia en las elecciones del 2026. Se dice que es una de las cabezas visibles de los líderes jóvenes que quieren renovar el partido que fundara Aya de la Torre. ¿Cómo estás, Enrique? Encantado. Muy buenas noches. Encantado, un placer. Bienvenido. Un gusto. Un honor estar acá. Me han hablado que tienes muy buenas dotes de líder dentro de tu agrupación política. Creo que ha habido un entusiasmo seguramente muy grande de parte de quienes han podido hacer referencia de mi persona. Lo cierto es que lo concreto y real es que considero que el APRA tiene que tener una renovación de manera urgente, no solamente a nivel de los voceros, sino fundamentalmente de su línea política. Creo que en los últimos años el tono social ha bajado y creo que tiene que volver ahora, y sin duda para eso es fundamental, importante, un Congreso Nacional del partido que pueda hacer elegir una nueva dirigencia y evidentemente enfrentar las elecciones del 2026 con un partido unido, luego de una renovación sin duda en todos sus estamentos. Es raro ver a un joven dentro de una agrupación tan antigua, con más de 100 años, como es el APRA. La mayoría de los partidos no se renuevan, la mayoría de los partidos hacen que los políticos permanezcan en el tiempo.
Los viejos a la tumba, los jóvenes al poder, decía González Prada. ¿Es esa la consigna? ¿Tú quieres jubilar a la dirigencia del APRA y que una nueva generación asuma el control del partido? El APRA siempre ha sido un partido intergeneracional, incluso en sus momentos, digamos, de mayor potencia social y electoral. Con Alan García el año 1985, tú recordarás plenamente quién era su candidato a la vicepresidencia. Era Luis Alberto Sánchez, que en aquel momento tenía 85 años. Por lo tanto, considero que el partido, sin duda, tiene espacio para que todos puedan desarrollarse, pero sí considero que tiene que haber un cambio de timón en cuanto a la línea política y en cuanto al desempeño, sin duda, de sus principales voceros a nivel nacional. Eso no significa excluir a nadie, pero lógicamente entenderemos que el último aprista que puso un gran tema social sobre la mesa fue Alan García hace más de 5 años con el asunto de la anemia. Recordarás que incluso algunos relativizaron este tema y luego, meses después de su muerte, apareció en múltiples portadas pues, el tema de la anemia como un asunto fundamental. 5 años después, la voz social del partido siento que se está apagando. Y evidentemente las bases del norte del Perú, donde acabo de estar en 12 puntos en Lambayeque, por ejemplo, exigen sin duda el Congreso Nacional y un mensaje social mucho más potente. Por ejemplo, alrededor del aula, alrededor de la seguridad ciudadana, por ejemplo, alrededor de los temas de la defensa contra la acción de algunos oligopolios en el país, el costo de los medicamentos. Y sin duda creo que esa es la agenda social que el partido debe posicionar el año 2026 y estoy seguro que le dará muchos réditos. ¿Cuál es, cómo es tu situación amical? ¿O ha habido alguna confrontación política, alguna elección interna donde has tenido que estar cruzado con Carla García? No, para nada, creo que es una información inexacta. Yo respeto mucho a Carla, creo que es un elemento importante dentro del APRA. Sí he tenido y ha sido público algún tipo de desavenencias. ¿Con quién? Más que desavenencias, de opiniones distintas. ¿Con quién? Con algunos dirigentes, con Jorge del Castillo, por ejemplo, alrededor del tema de entregarle a Pedro Castillo un puente de plata. Yo públicamente me manifesté en contra. Luego impulsó la idea de un gabinete de ancha base con Boluarte, cuando el tema del Waiki, de los hermanos, etcétera, de los Rolex, no ameritaba pues, sino más una sanción moral que pedir pues, que se arme un gabinete de ancha base. Parecía pues eso pedir, digamos, algún tipo de participación, cosa que estuve siempre en contra. Y con Mauricio Mulder al interior de la Comisión Política, de la cual fui parte hasta el año 2023, tuvimos también algunos intercambios. ¿Por qué ya no estás? De ideas. Hubo una reconfiguración que está, digamos, ¿Te sacó Mulder? en materia de revisión, seguramente, pero creo que el Congreso Nacional solucionaría ¿Te sacó Mulder? cualquiera de ese tipo de cosas. Creo que son temas internos que no se tienen que exponer de esa manera. Porque creo que lo más conveniente para el partido y para su unidad es que se convoque un Congreso Nacional en donde estoy convencido de que la renovación será la que se va a imponer ampliamente, ¿no? Te lo pregunto por tercera vez, ¿te sacó Mulder? Digamos, desde un punto de vista legal, diría que no. Diría que no. Desde el Pero punto de vista lógicamente, político, desde el práctico punto y de pragmático, vista sí. político, O sea, te sacó Mulder. Creo que Es de una u otra implícita la manera, respuesta, ¿sí? De una u otra manera creo que estaba interesado en ese resultado, ¿no? Pero creo... ¿Y cuál es tu problema con Mulder? Ninguno. ¿Y por qué te sacó? Porque en algún momento creo que interpretó que a través de una renuncia anticipada, aquellos que quedaron como miembros de la Comisión Política decidieron aceptarle su renuncia y lógicamente elegir un nuevo presidente de la Comisión Política en ese momento. Pero son cosas que se han superado. Creo que lo que tenemos que tener ahora es un congreso del partido que evidentemente escoja una nueva dirigencia. Hay un desgaste natural y evidentemente eso no se puede negar alrededor, por ejemplo, de los temas de fondo que te estoy planteando. Creo que el partido tiene que ya tomar banderas sociales y eso es uno de los grandes pedidos que existe, no solamente en el norte. He visitado 90 provincias del país y te garantizo que en los temas fundamentales el APRA tiene ideas, cuadros y gente que podría representar muy bien al partido en el interior del país y sin duda llevarlo a un éxito electoral. Pero eso necesita una nueva conducción política y sin duda un reimpulso orgánico a través de un Congreso Nacional, que es un pedido mayoritario de las bases del partido. Pero que los mayores no se los dan. No les dejan tener el Congreso. Yo creo que hay que impulsar una corriente fuerte de manifestación. O sea, tú lo que estás en realidad planteando es jubilar a los dirigentes del APRA y que llegue una nueva generación. No. Pues eso no ha sido nunca el estilo del partido. Creo que hay espacios. Cuando llegó Alan, voló el candidato toda una a la generación. vicepresidencia del partido fue Luis Alberto Sánchez, el secretario nacional de organización, fue de las Casas Grieve, que incluso en ese congreso regresa al partido, invitado por el mismo Alan a que regrese. Y evidentemente toda la plana mayor del partido también lo apoyó porque hubo una reflexión colectiva que se necesitaba un partido histórico con experiencia, con planteamientos, pero sin duda fraseando las principales ideas en una nueva voz. Y creo que estamos ahora en un escenario más o menos similar. ¿Por qué eres aprista? ¿Quién influyó en ti? ¿Tu padre, tu abuelo? No,
Mi aprismo es fundamentalmente racional. Me inscribí cuando era todavía escolar, atraído por el mensaje magnético revolucionario de Aya de la Torre. Y luego, lógicamente... Pero Aya de la Torre ni lo viste, ni lo conociste. Pero lo leíste. Lo leí. Lo leíste, o sea, pero Aya de la Torre ya no estaba vivo cuando tú entras al APRA. O sea, ¿el imán de Alan García es el que te atrae? Mi generación, digamos, es aquella que ha superado el complejo de Santo Tomás. No necesitamos ver para creer. Y evidentemente, una vez que leí a Aya, justamente coincide con el retorno de Alan García. Y obviamente el mensaje político potente y sobre todo la agenda social que Alan vino a colocar en el año 2001, luego pues, de 10 años en donde definitivamente los temas sociales habían quedado de lado, creo que eso terminó de magnetizar mi entrada al partido. Y luego emocionalmente, sin duda, una gran amistad de los últimos 3 años de su vida con Armando Villanueva. Y a partir de la partida de Armando, trabajando con Alan, sin duda, con varios grupos de jóvenes que Alan sin duda frecuentaba, de una u otra manera también orientaba. Creo que en eso hemos sido una promoción sumamente afortunada, de contar con Armando años atrás y luego también con Alan en la orientación de la acción política. Y obviamente uno de los grandes consejos que me dio Armando Villanueva fue justamente recorrer el país. Y por eso estoy en contacto con las bases provinciales de casi todo el Perú, ¿no? Obviamente. ¿Quieres participar en este proceso electoral? ¿Te gustaría ser el candidato presidencial? ¿Te vas a presentar a ello o no? ¿Como precandidato? Creo que el partido tiene que tratar de impulsar a que todos aquellos que quieran ser o que se sientan con posibilidades de ser precandidatos presidenciales puedan inscribirse y tengamos una interna abierta. Yo estoy enfocado fundamentalmente en la renovación de la línea política del partido. ¿Quieres ser candidato a la presidencia? ¿Sientes que puedes ser candidato a la presidencia? ¿Deseas serlo? ¿No quieres serlo? Yo creo que en este momento hablar de candidaturas es sumamente prematuro con un partido que no Yo te estoy preguntando no desde una concepción colectiva, sino personal. ¿Te gustaría ser el candidato de tu partido a la presidencia de la República? Al frente de la línea política del APRA. O sea, ¿te gustaría representarlo? Es una cosa distinta. Por lo te estoy preguntando muy claramente, ¿te gustaría ser candidato a la presidencia por el Partido Aprista, sí o no? Nacional del partido, creo que hablar de cualquier tipo de candidatura presidencial o al Senado o a diputados es prácticamente un sinsentido. Señor, le estoy preguntando su gusto. ¿Le gustaría? ¿Es tan difícil responder sí o no? Creo que es un momento en el cual se pueden evaluar múltiples alternativas. No necesariamente puede ser una respuesta de esa Uno de los problemas de los políticos es que justamente no dicen las cosas claras, no dicen las cosas como son. Es tan simple, sí, no, un tal vez, un puede ser, un quizá, ya lo deja a uno en el limbo. Esperemos que piense su respuesta y que le vaya bien el próximo proceso. Encantado, gracias, un gusto. Muy amable, ha sido un gusto. Enrique Valderrama Peña es un militante del Partido Aprista que ha conversado con nosotros. Cuando regresemos estaremos con César Alfredo Viñolo, periodista que nos hablará sobre la ética en esta profesión. La Comisión Ética Periodística es una organización que ha trabajado mucho a favor del gremio, a favor del televidente también, defendiendo los derechos del usuario. Y César Alfredo Viñolo es un destacado periodista peruano que está al frente de esta organización que tiene que ver justamente con cómo nos comportamos los periodistas. ¿Cómo estás, César Alfredo? Querido Eduardo, ¿cómo estás? ¿Yo? Felicitaciones y gusto de verte. Para mí el gusto, César Alfredo. Momento difícil el de la prensa en estos momentos, el ser un interlocutor válido ante la población, más aún cuando hay digámoslo así, hay un desprestigio del gremio. El desprestigio del medio es consecuencia de los canales de televisión. Existe una ley de radio y televisión, un código de ética, un pacto de autorregulación. Todos somos testigos que prendes tú el televisor a las 5 de la mañana y todo es asesinato, muerte, homicidio, violación. ¿Acaso no hay noticias políticas? ¿Acaso no hay noticias de actualidad? ¿Acaso no hay noticias de otro tipo de coyuntura? Hay una orquestación con todos los directores de los programas periodísticos que en la mañana es lo único que dan. Ahora, no solamente lo televisivo, también es la prensa escrita, también es la prensa radial.
hay una prensa muy roja, hay una prensa llena de sangre. ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué no hay información de otra índole? ¿Por qué no hay otro tipo de contenido? Porque ¿Qué está pasando? se ha perdido la ética, se ha perdido la dignidad, se ha perdido la moral, se ha perdido los principios, se ha perdido el respeto ante el televidente, ante el oyente y ante el lector. ¿Qué hacer Y eso para no estos puede ser cambios? Porque posible. eso está también dentro de nosotros, dentro de los profesionales. Si nosotros mismos no hacemos el cambio, nadie lo va a hacer. ¿Qué es necesario para ello? Para eso están las entidades gremiales, sea el Colegio de Periodistas, sea la Federación de Periodistas o sea la Asociación de Periodistas. Pero el problema es que no se tiene a la gente idónea en los tribunales de honor. Y es ahí donde el problema radica y es mayúsculo. Ahora, no todos son asociados, no todos son federados, no todos son colegiados. La mayoría anda suelto. Somos más de 50.000 periodistas. Ya, pero ese es un problema. Caso concreto, lo de Patricia Chirinos, cuando fue agredida e insultada, Canal N dijo que ella había originado el problema. ¿Cómo? ¿Al asistir a un evento? ¿Cómo lo va a originar? Y está el titular. No. Se habló con la gente de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. ¿Acaso Canal N pidió disculpas? No puede ser posible. Y esas cosas no se pueden dar. Y lo que es peor, hay que buscar los mecanismos constitucionales, legales y jurídicos para dejar atrás la ley Torres y Torres Lara, donde cualquier NN puede fungir de periodista sin ser periodista. ¿Cuántos, no? Mucho Antes no abogado, era así. mucho abogado, o sea, un tipo bien hablado, bien plantado, sale en pantalla, habla bonito y ya es periodista. En la Cuando- época de tu padre y de mi padre no era así. No, no, Estaba el colegio de por periodistas, supuesto. Tu padre fue el número uno de los periodistas, el que tuvo el primer título de presidente del Perú. el primer título de periodista. Pero fíjate lo que hay ahora. Y lo que se consume en la radio, en la televisión, en los periódicos, no puede ser posible. ¿No hay una eso. autorregulación de los propios profesionales? Deberían autorregularse. Mm. Y para eso está en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de las universidades. Pero tampoco se hace, o sea, no se hace casi nada en este sentido. Hay más de 10.000 estudiantes de ciencias de la comunicación Ya. que van a salir a un mercado donde, al menos en los medios de comunicación tradicionales, no hay trabajo. Van a salir a ver qué es lo que va a pasar. Va a surgir una nueva tendencia, que es la que se está dando. Los emprendimientos personales, las redes sociales. Eso Los es. jóvenes están saliendo ya no ser empleados de casas televisoras, de medios de comunicación, sino están saliendo a hacer su propio negocio y están teniendo más rating a través de las visitas y de los likes que tienen en redes sociales. Ya, pero ahí hay que modificar la ley de radio y televisión para también regular las redes sociales, porque no se puede decir cualquier disparate. En las redes No, sí, no, ¿ah? En las redes puedes decir lo que sea. pero no puede- Está eso- permitido. Pero eso no es correcto. Y eso es a pues. nivel mundial. No se Si puede. si se hace en todo el mundo, en Perú, Pero es ¿cómo hacemos violar la el excepción? derecho a la intimidad. Nadie tiene derecho a meter una cámara debajo de una sábana. Y fíjate lo que hay en redes sociales. En redes sociales es mucho más fuerte. ¿Cómo regular ello? Bien difícil. No se regula en ningún lugar del mundo, menos se va a hacer acá en el Perú. Pero está en los principios, en la moral, en la decencia de cada uno. ¿Qué cosa puedo transmitir? ¿Cómo puedo decirlo y a quién decirlo? Ahora, la presión de los medios también, la baja lectoría. Los periódicos prácticamente ya no existen. Los periódicos están acá. Sí, eso es El verdad. celular. Hemos cambiado nuestras formas de ver televisión. Tradicionalmente hemos visto la televisión así. Ahora la televisión se ve así. Sí. La televisión se ve vertical, la televisión se ve acá. Y lo- Este es el futuro. Y lo que es peor, tú vas a Europa y en Europa no hay kioscos de periódicos. Sí, pues. No hay periódicos. O sea, los periódicos impresos desaparecieron. Desaparecieron. O sea, es una industria que está muriendo. Pero hay gente que todavía se acostumbra al periódico antiguo. Igual que el libro. Nadie deja el libro por Ya. los e-books, ¿no? Entonces es un medio que ha de continuar. Al igual que la radio y al igual que la televisión. Lo que pasa es que hay que ver los nuevos contenidos. Ahí está el problema. Vuelvo a repetir, los contenidos está en la regulación propia de cada individuo. La ley Torres y Torres Lara indicaba que para uno ejercer la profesión tenía que estar colegiado y más aún para uno dirigir un medio de comunicación en el Estado. También uno tenía la facultad de poder ser agregado de prensa en el exterior. Todo eso ha quedado letra muerta.
Eso fue lo que promulgó el arquitecto Belaúnde Claro. el 1 de octubre cuando se creó el Colegio de Periodistas. Sí. Con Torres y Torres Lara eso quedó sin efecto y cualquier hijo de vecino puede fungir de periodista. Y eso no puede ser. No puede ser, pues, porque la gente ha estudiado, tiene maestrías, PhD, doctorados, Para tener adorno en la casa. muchos periodistas sin trabajo, un buen abogado con un muy buen verbo, sale en pantalla, cualquier ganapán hace la función de periodista. Por eso es responsabilidad del Colegio de Periodistas insistir en que no se viole la ley, que no ha sido derogada, donde los periodistas que trabajan en la administración pública tienen que ser colegiados. Tú has sido presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Periodistas. 2 veces. 2 veces. ¿Y el Colegio de Periodistas para qué nos sirve? ¿De qué sirve a un periodista? ¿De qué te sirve a ti? ¿De qué me sirve a mí? ¿De qué le sirve a los más de 15.000 colegiados pertenecer a esta agrupación? En el caso concreto, yo hice prevalecer el código de ética, porque los periodistas pertenecientes al colegio no pueden violar las normas éticas, porque para eso hay un código de ética. Desgraciadamente, a algunos miembros de la directiva no les gustó eso, y el último cargo duró más que un mes. El vicedecano tuvo la ligereza de enmendarme la plana, y a mí el único que me enmenda la plana es el de arriba, nadie más. Claro, hay que tener una posición muy clara, muy definida. Y un gremio muy desprestigiado, Sí. lamentablemente, donde también hay corrupción. Es notorio el término mermelero, la mermelada, la coima, la plata por debajo de la mesa prevalece mucho en el medio periodístico y nadie hace nada por cambiar esa imagen de los hombres de prensa. La noticia no tiene equivalencia económica. La noticia vale por sí misma. Pero vuelvo a decirte, es gente sin estudios, es gente sin preparación que, como dices tú, por mermelada te revienta cohetes. Y te dice que esto es un vaso de vino cuando es un vaso de agua. Y es manipular a la opinión pública. Fíjate lo que pasó con Castillo. ¿Por qué llegó a ser presidente Castillo? ¿Por qué tenemos el Congreso que tenemos? ¿Por qué? Porque hay medios de comunicación que manipulan a la opinión pública y la gente que consume estos medios se deja manipular. Si no, no tuviésemos el gobierno que hemos tenido. Y mira cómo ha estado, cómo terminó el país. O fíjate el Congreso, el peor Congreso de la historia republicana. ¿Cuándo tú o yo hemos escuchado de congresistas mochasueldos? Jamás. Jamás. ¿Cuándo tú o yo hemos escuchado que un senador, un diputado fue agredido por una persona? Nunca. ¿Acaso el Ministerio Público ya denunció al que agredió a Patricia Chirino? ¿En qué ha quedado eso? Y estos escándalos mediáticos, por ejemplo el caso Cueva, el tratamiento que le da la prensa. Ya. Para comenzar, soltar la violencia de los videos a cualquier hora y repetirlos una y otra vez. Los canales de televisión están vendiendo morbo y el pueblo peruano se ha acostumbrado al morbo. Y eso es indigno. Uno como periodista con moral y con principio debe de rechazar esto. Una cosa es el rating, pero no puedes tú mezclar el rating con el morbo, con una masa indocta que consume este tipo de televisión, o consume este tipo de radio, o consume este tipo de diarios. César Alfredo, te agradezco que hayas venido a conversar con Discúlpame mi nosotros. Muy franqueza, gentil. como No, está siempre. bien. Este es un programa franco y bravo. Ajá. De eso se trata, decir las Te cosas como felicito. son, los puntos Te sobre felicito. las IES. Y es importante tener siempre una posición como la tuya, que nos pueda abrir los ojos sobre un concepto diferente de lo que significa los medios de comunicación. Muchas gracias, César A ti te Alfredo. agradezco. Señoras y señores, soy Óscar Eduardo Bravo. No hay más bravo que yo. Bravo, bravísimo. El más bravo de los bravos. Y estoy nuevamente con ustedes el día de mañana de 8 a 9 de la noche aquí a través de ATV+. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que Dios me los bendiga. Buenas noches.